democracia hasta hoy día. Eso ha generado una cohesión en torno al ser nacional. Y la valoración de la institución militar como que tiene que ver con la propia existencia del propio Estado. El segundo momento es como 100 años después, 1954, el advenimiento del general Stroessner, que vino a consecuencia de una seguidilla de con participación militar y dio un momento, un iniciado tiempo, más de 35 años, hasta 1989. Ahí se produjo un fenómeno muy especial. La responsabilidad militar invadió a la responsabilidad política. Ese punto de coincidencia que debe haber entre ambas responsabilidades estaba en el mundo político. Se hablaba de una paz sin comunismo, pero la relación civil-militar era prácticamente nula, así como la educación en las universidades también era nula en todo ese tiempo. Pero interesante que justo el ámbito académico era el escenario de encuentro de civiles y militares, específicamente el Colegio Nacional de Guerra, que hoy día es el Instituto de Altos Estudios Estratégicos, cuyo director, el general Noceda, está acá. Posteriormente, en 1989, llega la democracia definitivamente y se produce una cantidad de cambios, y lo más importante tal vez desde nuestro punto de vista es el relacionamiento civil-militar, que como dijo el profesor de Brasil ayer, realmente no es civil-militar, sino el punto álgido en lo político-militar. Y a partir de ahí se iniciaron una generación de leyes, incluso se promulgó una nueva constitución en 1991. Es muy interesante para lo que es el escenario hoy día, ese relacionamiento civil-militar que empezó por partida doble a ser necesario. Los militares que necesitábamos de esa conducción política institucional y los civiles que realmente necesitaban conocer al instrumento militar. Hay una ley 1337 que su nombre es muy elocuente para pintar lo que era ese momento histórico, y se llama de seguridad interna y de defensa nacional, como separando el actuar militar exclusivamente a las cuestiones de defensa y alejarlos de los problemas de orden público. Realmente las aguas tomaron rápidamente su curso, digamos, y se generaron, reitero, unas leyes como esta 1337 que mandaba que la política de defensa asigne sus propios objetivos, pero con dos propósitos bien claros. El primero de preparación, que incluía la parte académica, y el segundo propósito de conciencia ciudadana ante los grandes objetivos nacionales. Es decir, precisamente la educación militar profesional propiamente, y la educación de civiles en cuestiones que con la defensa nacional. Esa política de defensa fue promulgada en 1999 en el ámbito del Consejo de la Defensa Nacional, y no podemos negar que es un marco referencial para la operacionalización de objetivos en los niveles subordinados, pero no tienen el peso de la legitimidad por no haber sido aprobada por el Congreso Nacional. Y aparte de eso, su redacción se hizo en un ámbito estrecho sin participación ciudadana. Los grados de enseñanza militar son claramente el básico, que se compadece con la formación del soldado, el técnico de los suboficiales y el superior de los oficiales. General de Educación de la República reconoce a la instrucción militar, a la educación militar, como instituto superior con el mismo nivel universitario. Y esa autonomía que señalaba Sergio que existe en el Brasil,
también existen las distintas fuerzas componentes de las fuerzas militares, bajo el nombre de Institutos Militares de Enseñanza del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea. Es decir, la educación militar está legalmente inserta en el sistema de educación nacional. Una situación importante. En Paraguay, el ministro de Defensa no está en la cadena de sucesión entre el presidente de la República, que es el comandante en jefe, y las fuerzas militares. Tradicionalmente, el ministro de Defensa y su ministerio tuvo una función meramente político-administrativa. El Ministerio de Defensa, la única participación que realmente tiene el Ministerio de Defensa en cuestiones de educación es a través del Instituto de Altos Estudios Estratégicos, que tiene incluso una participación casi tangencial, pues el instituto tiene también esa misma autonomía que tienen los institutos militares de enseñanza. Hay una nueva organización desde marzo de este año del Ministerio de Defensa Nacional y tiene 19 direcciones generales. Y cada una de estas direcciones, por lo menos un promedio de 3 o 4 direcciones. Y ninguna de ellas contempla la función de contralor de la parte educativa militar. Con respecto a la infraestructura para la educación en defensa, así como las leyes también pueden ajustarse, los reglamentos pueden ajustarse, la infraestructura también puede mejorarse, necesita de ser mejorada, pero sin embargo yo creo que es suficiente para lo que necesitamos hoy día. En lo que sí se tiene una deuda pendiente es en la formación del personal docente. Eso hay que reconocerlo. Resulta que enseñar o ser profesor en una institución militar, a eso acompañaba siempre hasta hoy día un prestigio de cada uno de esos profesores. Y en ese contexto se elegían profesores muy reconocidos en el ámbito civil, pero nunca hubo una oposición de competencia